Bienvenidos una vez más a su programa Guerrero Abogados. El día de hoy nos acompaña el director de la firma Guerrero Abogados, el doctor Germán Guerrero, quien nos va a hablar del tema de fotomultas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. El día de hoy estaremos hablando, como dijiste, del tema de los comparendos y las fotodetecciones, que son dos figuras que, se pueden mezclar porque ambas están contenidas en la Ley 769 del año 2002, en la 383 de 2010 y en la Ley 1843 del año 2017, pero que en últimas ambas figuras son completamente diferentes. Bueno, nos vamos a enfocar en una debida notificación, en el tema de caducidad y prescripción. Doctor, hablemos inicialmente de la debida notificación o una indebida notificación. Bueno, el tema de la notificación en temas de tránsito es algo, que es muy buscado por parte de la sociedad, porque la gente desconoce cuál es el tema de los términos, cómo se puede entrar, a alegar un comparendo, un fotocomparendo, una fotomulta también llamada, legalmente. Entonces, para ello tenemos que entrar a ser muy claros y muy concisos en que el término de notificación de un comparendo manual, ese término, es de forma inmediata. Tan pronto usted lo detiene un agente de tránsito y le impone un comparendo, usted ya se entiende notificado, razón por la cual usted, si desea pagar con el 50% de descuento, tendrá 5 días hábiles siguientes a esa infracción. ¿Por qué? Porque ese comparendo que a usted le están imponiendo, comparendo viene de la palabra comparecer, y comparecer es hacer presencia. En este caso, hacer presencia, ¿dónde? En el tránsito. Si usted no está de acuerdo con ese comparendo que ese agente de tránsito le está imponiendo el día de hoy, usted puede solicitar audiencia y en esa audiencia hacer uso del derecho de defensa y contradicción y discutir plenamente esa infracción que supuestamente usted cometió. O sea, es una presunta infracción. No significa que usted la haya cometido, significa que usted todavía puede hacer uso del derecho de defensa y contradicción y en ese orden de refutar lo que el agente de tránsito puso en ese comparendo manual. Ahora, cosa diferente de la fotodetección, también llamadas o conocidas como fotomultas. En este caso, la Secretaría de Tránsito tendrá que enviarle a su domicilio, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la presunta comisión de esa infracción, enviarle la foto, que es la prueba de esa infracción, más la orden única nacional de comparendo. Doctor. Entonces, ¿qué pasa, doctora Mónica? Para, cerrar un poco el tema de notificación. Enviado dentro de esos 3 días, previamente hay una verificación por parte del agente de tránsito y esa verificación es por 10 días antes a los 3 días de envío. O sea, que presuntamente se comete una contravención de tránsito el día de hoy, que es captada por una cámara. Dentro de los 10 días hábiles siguientes entrará a revisar por un agente de tránsito si se cometió o no la infracción. Dentro de los 3 días hábiles siguientes se deberá enviar. Y para el tema de la entrega, en el caso de Medellín, porque cada municipio cambia conforme al contrato suscrito entre la Secretaría de Tránsito y la empresa de mensajería. En el caso de Medellín estamos hablando de 5 días hábiles para entregar. Es decir, que de inicio a fin van a tener 18 días hábiles aproximadamente para que la persona conozca dicho acto. Y una vez esté notificado, la persona tendrá hasta 11 días hábiles siguientes a la notificación para acceder a un 50% de descuento. Entonces miremos la diferencia, doctora Mónica, que en el comparendo manual tienen 5 días hábiles siguientes para obtener el 50% de descuento, o en el caso de los fotocomparendos o fotomulta, la persona tiene hasta 11 días hábiles para acceder al 50% de descuento. Pero en ambos casos, sea comparendo manual o comparendo electrónico, fotomulta, fotodetección, la persona podrá hacer uso del derecho de defensa y contradicción. Si considera que no ha cometido la infracción, entonces en ese orden de ideas podrá entrar a refutar y controvertir eso. Lo cierto es que si la persona, por ejemplo, pide audiencia y pierde dicha audiencia, pues ya habrá perdido el beneficio del 50% de descuento y en ese orden de ideas pues le tocará pagar el 100% de la multa. Hay una pregunta muy común, las personas que llaman a la oficina, y es que resulta que pasó el tiempo, 4 o 5 años y a mí nunca me notificaron. ¿Es verdad o no es verdad que el tránsito debe notificar o en qué casos? O sea, ¿hay un caso en el que se puede decir que no se notificó? No, la Secretaría de Tránsito, en mi experiencia, siempre notifica. Ellos siempre notifican el procedimiento. Lo que pasa es que a veces sucede que las personas no actualizan su información en el RUN. Entonces, al no actualizar la información en el RUN, pues obviamente Tránsito y Transporte le va a notificar en una dirección que usted ya no tiene habilitada.
pero en ese caso el error es del particular que tiene una dirección que ya no funciona, que ya no sirve y que no la ha actualizado. En dicho caso, la culpa, la responsabilidad recaerá directamente en esa persona. Pero adicionalmente sucede casos en los cuales obviamente la dirección sí es correcta, Tránsito envía, digamos, esa prueba, esa fotodetección al domicilio, no existe nadie quien abra la puerta, que reciba esa documentación, entonces el Tránsito, en el caso de que la puerta esté cerrada, intentará nuevamente tratar de notificarle personalmente a la persona por una segunda vez y si no es posible, entrará a hacer una notificación que se llama notificación por aviso. Hay un problema garrafal que está sucediendo en muchas secretarías de tránsito. Invitamos a los ciudadanos que están viendo este video a que analicen en su caso en particular si efectivamente el tránsito ha desarrollado o no ha desarrollado bien el tema de la notificación. ¿Por qué? Porque el artículo 69 de la ley 1437 del año 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo, Contencioso Administrativo, establece claramente en el primer inciso que se deberá enviar a la dirección que tengan registrada esa fotodetección. Y en el inciso segundo dice que en caso tal de que no exista dirección, pues deberán proceder colgando en la página web copia de ese aviso y a la entrada de la secretaría hacer esa publicación de ese aviso. Entonces, ¿qué sucede? Que la Secretaría de Tránsito en la mayoría de las ocasiones, ¿qué hace? Lo monta en la página web, lo pone a la entrada de la Secretaría de Tránsito, pero si existe esa dirección registrada en RUN, el procedimiento adecuado no sería ese. ¿El procedimiento adecuado cuál sería? Enviar directamente a la dirección que tiene la persona registrada. Entonces, ahí hay un error en el que las secretarías de tránsito están incurriendo mucho. Doctor, entremos en materia a hablar del tema de caducidad. ¿Cómo opera la caducidad? Bueno, en cuanto al tema de la caducidad, hay que hacer, dos análisis. Ese análisis es un análisis temporal, es un análisis en cuanto al tiempo de ley, porque a partir del mes de julio del año 2017, a partir del día 14, empezó a regir la ley 1843 del año 2017. Esa ley cambió el tema, los términos que se computaban para el tema de la caducidad. Anterior a esta ley, el tiempo en el cual debían hacer la audiencia eran 6 meses. Posterior a esta ley, el tiempo para hacer dicha audiencia es de 1 año. O sea, es decir, que como hablábamos de un comparendo o un fotocomparendo, en el cual la persona, si deseaba, si lo quería hacer uso del derecho de defensa y contradicción, podría presentarse a la Secretaría de Tránsito, asistir a una audiencia y controvertir las pruebas que la Secretaría de Tránsito hubiese tenido si Tránsito no hacía esta audiencia dentro de los 6 meses, en el caso de los comparendos que se desarrollaron o fotocomparendos que se desarrollaron antes de la vigencia de la ley 1843 de 2017, pues en ese caso habría una caducidad, o si también si la hacían posterior, o en los casos de la ley 1843 del año 2017, que no hayan hecho esa audiencia dentro del año siguiente a la producción de la infracción, también habría una caducidad. O sea que la caducidad se da si la Secretaría de Tránsito no hace esa audiencia dentro del año o si la hace posterior al año. En ambos casos habría una caducidad y esto daría lugar al no cobro de la multa o de la infracción de tránsito de la contravención. Bueno, ¿y cómo opera la prescripción? El tema de la prescripción es un tema que claramente se desarrolla dentro de los 3 años siguientes a la infracción. Suponiendo, el día de hoy se cometió una infracción, eso aplica tanto para los fotocomparendos como para los comparendos manuales. Si hoy se comete una infracción, la Secretaría de Tránsito tiene 3 años para notificar el mandamiento de pago de dicha infracción. Eso es un dar conocimiento de que si la persona no paga dicha infracción, se empezarán los procesos correspondientes a embargo de bienes, a secuestro de bienes y a los remates de los mismos. ¿Con qué fin? Con el fin de que la Secretaría de Tránsito se cobre estos dineros y eliminar en ese sentido, digamos, la multa pues, del sistema. ¿Pero por qué? Porque ya se habrán cobrado. Si la Secretaría de Tránsito no adelanta este procedimiento de notificación del mandamiento de pago entre los 3 años siguientes a esa comisión de la infracción, entonces ya estaremos hablando de una prescripción, pero solo si la Secretaría de Tránsito no adelanta el procedimiento dentro de los 3 años. ¿Cómo puede hacer el ciudadano para saber si se adelantó o no se adelantó dentro de los 3 años? Muy sencillo, ingresan al CIMIT con su número de cédula y donde dice estado, si dice cobro coactivo es porque este procedimiento ya fue iniciado por parte de la Secretaría de Tránsito. Entonces habría que mirar también la opción de la segunda prescripción que recientemente se habló de ello
el día 17 de julio del presente año, es decir, 2019, para los que están viendo este video, lo que es el Ministerio del Transporte sacó un concepto señalando claramente que después de contado el término en el cual se iniciaba, digamos, la prescripción inicial, que es la que te estaba comentando, que tendrá máximo 3 años, si dentro de esos 3 años se agotó el procedimiento, es decir, se inició la notificación de mandamiento de pago, pero si pasado ese tiempo que interrumpe la prescripción, la Secretaría de Tránsito por el término de otros 3 años no adelanta ese proceso ejecutivo, es decir, no embargó nada, no secuestró nada y no remató nada, en ese caso ya habrá una prescripción definitiva y la persona podrá hacer la solicitud respetuosamente a la Secretaría de Tránsito para la eliminación de este comparendo o fotocomparendo. Y para ello va a tener 2 opciones, doctora Mónica. La primera, pues obviamente, digamos que el procedimiento que corresponde o que compete a todo este tipo de solicitudes, el verdadero procedimiento es un procedimiento que se llama nulidad y restablecimiento del derecho. Ese procedimiento lo encontramos regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, que es la Ley 1437 del año 2011. Pero ese procedimiento tiene una caducidad para poder interponer esa demanda. Esa caducidad es de 4 meses, razón por la cual en la mayoría de los casos a los ciudadanos este tiempo no le da, porque lo que sucede comúnmente es que la gente no se da cuenta de que tenía una infracción. ¿Por qué? Porque muchas veces el procedimiento de notificación es erróneo. Entonces mucha gente lo que adelantan son peticiones, derechos de petición y tutelas. Pero el verdadero mecanismo, el mecanismo adecuado para adelantar ese tipo de procedimientos es la nulidad y restablecimiento del derecho. Pregunta, ¿por medio de un derecho de petición se podría solicitar la eliminación del comparendo o fotocomparendo? La respuesta es que sí. Porque ese derecho de petición es un mecanismo, una conquista de la Constitución del 91, en el cual cada persona podrá, ante un ente administrativo y en ciertos casos ante un particular, solicitar respetuosamente que se le dé una respuesta o que se desarrolle alguna actuación, en este caso, la eliminación de un comparendo. Muchos ciudadanos, digamos, acogen la posición de interponer una acción de tutela, pero ese mecanismo de la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, lo que significa que sería la última instancia que agotar y previamente pues habría que agotar el procedimiento de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces es ahí donde muchos jueces del país niegan las tutelas cuando se solicita la nulidad de la imposición del comparendo o cuando se solicita la nulidad de la fotodetección. Bueno, pregunta, ¿qué sucede en el caso de que una persona vende su vehículo y nunca realiza el traspaso y tiempo después, 4 o 5 años, resulta que tenía 30, 40 fotomultas? ¿Es responsable o no es responsable o quién sería responsable del pago de ellas? Bueno, claro que sí. De hecho, este tipo de preguntas son muy comunes, son muy recurrentes, porque muchas personas acostumbran a vender sus vehículos sin, digamos, adelantar precisamente ese proceso de traspaso en la Secretaría de Tránsito, por lo cual, ante la ley, ellos seguirán siendo responsables en cuanto a lo que suceda con ese vehículo. Supongamos que en ese vehículo se comete un delito, por ejemplo, un fleteo o un homicidio culposo, iba a un exceso de velocidad y se accidentó con alguien y esta persona fallece. En últimas, a quien van a llamar es al dueño, al propietario del vehículo. Así él no lo haya estado conduciendo, porque legalmente, claro, legalmente sigue siendo el titular y es quien va a entrar a posteriormente ante la Fiscalía General de la Nación demostrar que efectivamente ese vehículo ya no está en su posesión, pero indiscutiblemente lo van a poner, digámoslo así, a voltear. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento que debe haber seguido fue haber hecho la tradición, inscribir la misma y en ese caso liberarse de cualquier responsabilidad con el vehículo. Adicionalmente, todo lo que tiene que ver con impuestos y multas de tránsito también le tocará responder a la persona. ¿Qué podría adelantar? Que la pregunta tuya, doctora Mónica, podría adelantar el procedimiento de traspaso a personas determinadas, siempre y cuando se cumpla el requisito de que dicha venta haya sido hace 3 años y adicionalmente que desconozca el paradero de la persona a la que le vendió. Y sucede mucho que la gente vende un vehículo, posteriormente esa persona que lo compró también lo vende y al último eso se convierte en una cadena interminable y la persona que lo vendió sin hacer el traspaso, pues le va a tocar, para poder hacer ese traspaso a persona determinada, sanear todo lo que esté en concepto de multas e impuestos para que esta figura pueda operar. Mientras tanto, ¿qué le tocará hacer? Pues obviamente entrar a responder económica o pecuniariamente por el tema de esas infracciones de tránsito. ¿Cuál es la recomendación para una persona que tiene fotomultas? O sea, ¿qué puede hacer en este caso? Bueno, lo importante y lo principal, diría yo, en este tipo de situaciones es que
verdaderamente se asesoren de una persona que conozca el tema. ¿Por qué? Porque mucha gente le van diciendo a las personas, sí, no, su caso es posible, su caso es viable, págueme tanto y yo le hago la solicitud de revocatoria. Pero lo cierto es que ningún particular, ni ninguna persona que diga que es abogado o que sea abogado le puede a usted garantizar un resultado de este tipo de procedimientos. Porque una cosa es que su caso sea viable desde el punto de vista legal y cosa diferente es de que efectivamente la Secretaría de Tránsito le vaya a dar a usted la razón. Lo primero que hay que hacer siempre, informarse de una persona que conozca sobre el asunto, y esta persona lo más seguro es que le va a solicitar dos documentos. Uno que es el pantallazo del RUN y otro que es la guía de notificación. Ese pantallazo del RUN la misma persona lo puede sacar de la página run.com.co. Y lo que es la guía de notificación, ¿dónde lo podrán conseguir? Pues lo podrán conseguir directamente en la Secretaría de Tránsito, donde está esa infracción. Por ejemplo, si la persona cometió la infracción en la ciudad de Medellín, pues se tendrá que dirigir a la Secretaría de Tránsito de Caribe y en ese orden de ideas solicitar que se le entregue dicho documento, que es obligatorio para el tránsito expedirlo, porque es un documento que sirve de prueba y ya conforme a ese documento uno podrá entrar a analizar y poder establecer clara y concretamente si su caso es viable o no es viable, es decir, si el procedimiento que se desarrolló por parte de la Secretaría de Tránsito es el adecuado, es el oportuno y es el que establece la ley, es decir, que se haya cumplido con el debido proceso. Cuando ello no es así, pues obviamente ese procedimiento se podría, digamos, solicitar la nulidad del mismo, ¿por qué? Por un error en cuanto al tema de notificación, que es el más común el día de hoy en la Secretaría de Tránsito. En la página www.guerreroabogados.com.co hay un escrito del tema de fotomultas. Doctor, cuéntenos casos en los que haya procedido una solicitud de revocatoria. Bueno, no, de hecho los casos, doctora Mónica, son muchos, son demasiados. Hace poco llegó a la oficina un caso en el cual una persona vivía, por ejemplo, en la dirección calle 20 30 31 y le estaba notificando la calle 20 30 32. Así sea por un dígito, esa dirección estaría errónea, porque la dirección que se tiene que respetar es la dirección que aparece en el RUN. Y precisamente el día de hoy me llamaba un señor de la ciudad de Cali y me hacía una consulta. Y era que por qué razón o por qué motivo cuando la Secretaría de Tránsito lo busca a usted para notificarlo de que existe una presunta infracción que usted cometió, por qué razón no lo ubican y por qué razón sí lo pueden ubicar cuando ya le están desarrollando el cobro o cuando lo están embargando, por qué razón en ese caso tipo de situaciones sí lo pueden encontrar. Y la respuesta es muy sencilla. El Código Nacional de Tránsito establece en el artículo 135, que es el procedimiento, que dicha notificación se deberá enviar a la dirección que usted tenga registrada en el RUN. Para los temas de cobro coactivo se puede utilizar cualquier dirección de las bases de datos que tiene el Estado. Entonces, como el tránsito está obligado a enviar a la dirección que usted tenga registrada en el RUN, pues se deberá enviar a esa y no a otra. En cambio, los procedimientos de cobro coactivo podrán utilizar cualquier tipo de dirección, contar de notificarle a usted sobre ese mandamiento de pago, que era el que estábamos hablando anteriormente, y que es el último, el que permite interrumpir el término de prescripción, que como habíamos señalado, el término de prescripción desde la fecha de producción del comparendo es de 3 años. Doctor, en este momento hay un beneficio sobre el pago de un 70% de descuento sobre los intereses. ¿Hasta qué fecha aplica? Este descuento aplica hasta el día 31 de octubre del presente año. Esto se está dando en la ciudad de Medellín y en 53 municipios de Antioquia. Este tema de los 53 municipios de Antioquia salió por un decreto que sacó la gobernación de Antioquia, pero es, como usted lo señala, es un 70% de descuento, pero sobre el valor de los intereses. Es decir, que el ciudadano pues tendría en últimas que pagar el 100% del capital de la multa más un 30% de intereses. Para algunas personas, digamos, esto representa un alivio económico porque hay multas que son muy cuantiosas y hay casos en los cuales uno observa que la persona no tiene un solo comparendo o fotocomparendo, sino que la persona tiene 10, 20 o 30 fotocomparendos o multas. Entonces, en algunos casos esto representa, digamos, un alivio económico para que la persona pueda alivianar digamos, su carga económica con el Estado y de esta forma está liberado de cualquier tipo de deuda o multa. Doctor, ¿el pago de las fotomultas siempre debe ser total, o sea, inmediatamente, o se puede llegar a acuerdos de pago? El acuerdo de pago es posible, pero para poder desarrollar dicho acuerdo de pago, la ley exige que la persona debe pagar como mínimo un 10% del valor de la multa y en ciertos casos obviamente tener un codeudor
que digamos le pueda servir para garantizar que la persona va a desarrollar el pago de la misma. Y en este caso pues se harán unos pagos ciertos y sucesivos, es decir, como si fuese un pagaré, y en caso tal de que la persona no pague uno de esos meses en los que le corresponde, la Secretaría de Tránsito podrá entrar a acelerar, digamos, ese proceso y entrar a hacer los embargos, el secuestro de bienes y los remates de los mismos. Correcto. Doctor, ¿cuál es la invitación? Las personas que en este momento tienen fotomultas, pueden llamarnos, pueden acercarse a la oficina. Bueno, claro que sí, las personas que en este momento tengan inconvenientes con temas de fotodetecciones o comparendos, se pueden contactar con nosotros al celular 301-322-9007 o al teléfono fijo 50-55-987. También nos pueden escribir por la página web guerreroabogados.com.co, ahí hay un link de WhatsApp por medio del cual nos pueden contactar, o en las redes sociales de Guerrero Abogados, ahí también estamos atendiendo todas las dudas e inquietudes de las personas, y la invitación es muy clara, que actualicen la dirección que tienen en la página del RUN, porque el no actualizar dicha dirección va a tener como consecuencia que usted como persona que se está viendo sancionado por parte de la administración pública no aproveche ese descuento del 50%. Lo que nosotros como abogados buscamos es garantizar el debido proceso en este tipo de situaciones. No es alcahuetear precisamente que tras una comisión de una infracción se busque el no pago, no. Es que a la persona se le garantice su debido proceso y que tenga derecho a los beneficios que la ley establece. En este caso, obviamente, como lo habíamos dicho anteriormente, si el comparendo es manual, hecho por un agente de tránsito, tendrá 5 días contados desde el día desde el día siguiente al que se produjo el comparendo para pagar con el 50% de descuento. Y en caso de que sea una fotomulta, pues tendrá desde el día siguiente 11 días hábiles para pagar con el 50% de descuento. Si ya le ha pasado este término, entonces nos pueden llamar, nos pueden contactar para revisar y analizar su caso. Y como lo mencioné anteriormente, persona que le vaya a revisar su caso sin pedir las guías de notificación y pantallazo del RUN, verdaderamente no le está haciendo una revisión clara y concisa a su caso. Doctor, cuando una persona comente, digamos, hay una fotodetección, hay un comparendo, hay un estudio que debe hacer Secretaría de Tránsito para determinar si sí fue cometida esa infracción o no. ¿En qué consiste ese estudio? Ese estudio se adelanta, se desarrolla, doctora Mónica, es cuando existen fotodetecciones. Y ese estudio es por 10 días, como lo había mencionado anteriormente. Si la Secretaría de Tránsito considera que sí existe la infracción, pues tendrá que enviarla dentro de los 3 días hábiles siguientes. Y pues según el contrato que tiene suscrito Secretaría de Tránsito de Medellín con las empresas de mensajería, tendrán 5 días hábiles para entregar. Desde ese instante la persona podrá solicitar una audiencia, pero es un tema que ya la persona tendrá que analizar si cometió o no cometió la infracción. Correcto, ese es un tema muy interesante. Doctor, ¿dónde nos pueden contactar? Como mencioné anteriormente, nos pueden contactar al celular 301-322-9007 o al teléfono fijo 50-55-987 en la página web guerreroabogados.com.co. Aquí ustedes encontrarán soluciones a sus problemas legales. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad.